Y este miércoles la Asamblea Constituyente aprobó la conformación de las comisiones de este cuerpo legislativo. Con 68 votos a favor, 3 en contra y 13 abstenciones, fueron aprobadas las 8 comisiones dictaminadoras de la Asamblea Constituyente. Estos cuerpos de trabajo habrán de revisar, analizar y modificar la propuesta de constitución del jefe de gobierno. Formadas por 23 diputados y diputadas constituyentes cada una, que serán presididas de la siguiente manera. Comisión 1. Principios generales. Grupo parlamentario que preside, PRI. 2. Carta de Derechos. Grupo parlamentario que preside, PRD. 3. Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática. Grupo parlamentario, PRD. 4. Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno, Morena. Las otras 4 comisiones fueron distribuidas así: Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales Autónomos es para el Grupo Parlamentario Ejecutivo Federal y será presidida por Manuel Díaz Infante. La Comisión de Alcaldías toca al Grupo del PAN y será encabezada por Gabriela Cuevas Barrón. La de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes es para el Grupo de Morena y a la cabeza estará Mardonio Carballo. En tanto que la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos es para el PRD y será presidida por Armando Ríos Peter. Las secretarías quedaron de la siguiente manera: el grupo parlamentario del PRD tendrá 5, Morena 6, el PRI y el PAN tendrán 4, en tanto que los grupos parlamentarios Constitucionalista, Ejecutivo Federal, así como los partidos Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social tendrán una secretaría cada uno. Dentro del orden del día, se turnaron a las comisiones respectivas 21 iniciativas presentadas por ciudadanos y constituyentes sobre temas como órganos autónomos, diversidad sexual, paridad de género, deuda pública, desaparición de fuero, entre otras. La próxima sesión de la Asamblea Constituyente fue citada para el viernes a las 10 de la mañana. Jorge Barajas en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.